Vamos a hablar de lo que más nos interesa. Lo esencial de la vida del ser humano. Y que como país artico sí que lo necesitamos. Si nos ponemos a hablar de la educación, ya que tiene varias concepciones amplias, hablemos de lo esencial, que es un principio fundamental donde nos orienta a cambiar el ser, a evolucionar y a transformar de forma personal, mental y espiritualmente, donde nos puede conducir hacia una libertad y una plena paz. La filosofía es una práctica diaria donde el amor y la sabiduría van de la mano hacia el crecimiento del hombre en busca de ese ser y la esencia. Aunque parezcan que no tienen mucho en común, la filosofía y la educación van muy de la mano. Tienen tanta relación que la una no puede vivir sin la otra. O sea que la filosofía sin educación no puede cumplir su objetivo, que es liberar a las personas de su ignorancia. ¿Ignorancia? Esa palabra me suena. Es como ser uno de estos países, uno de los más felices de... Se dice que el filósofo se vale de la educación para transmitir sus conceptos de su vida y sin esto no puede lograrlos. Por eso la filosofía y la educación van siempre de la mano. Sin ellas no podríamos educar. Vengan, incluyámoslas en el currículo, que no se quede solo en un papel en blanco. Estas lindas palabras tenemos que ponerlas en práctica con los niños y la niña. Ellos necesitan esta esencia de vida. ¿Será que estos personajes sí tendrán esa esencia de lo que es la filosofía de la educación? ¿Será que ellos sí tuvieron educación? Yo sí me sé la respuesta. Ay, no, mamita. ¿Sabe qué? Vale, mejor estudie o haga. Pero espere, déjeme los tiempos. Con mucho gusto. Así respondería una persona que no tiene educación, ni sabe lo fundamental de la vida, que es ser empático. Eso de la empatía es muy dura. Y más si se vive en un país como este, donde solo nos enfocamos en juzgar a los demás sin importar su estrato económico. No importa que sea más bajo que nosotros, sin dañar su dignidad. Pero venga, mamita, siéntese y díganos qué opina acerca de estos políticos ladrones, corruptos, me alteré un poquito, perdón, de estos seres iluminados, seres de luz. Pues yo pienso que ellos sí tuvieron educación. Lo único es que ellos espiritualmente y conscientemente se olvidaron. Y solo piensan en el poder y más no piensan en la mejora de un país. Pero yo pienso que ellos sí tuvieron educación, solamente que olvidaron su esencia. Bueno, nosotros no vinimos a hablar de política, sino de la educación colombiana. Lo sé, es lo mismo, pero bueno. ¿Será que la educación colombiana sí utilizará estos conceptos a la hora de educar? ¿La educación? Nosotros, los maestros y docentes, somos los que llevamos esto al enseñar en nuestras prácticas de aula con los niños y niñas. Bueno, de eso no estoy muy segura, pero lo que sí sé es que pocos maestros utilizan estos métodos y lo lindo que es utilizar estos métodos para que los niños exploren y practiquen lo que es filosofar, y eso ayuda a que los niños y niñas tengan más crítica ante el mundo. Maestro, director, empieza a implementar, ya es hora de implementar esto en nuestros colegios. Necesitamos niños felices en las aulas, no niños excelentes. Veamos lo que piensa la gente del pueblo. ¿Cree usted que el método que utilizan los docentes en la enseñanza aquí en Colombia es importante para la educación? Pienso que partiendo del gobierno, el aporte que hace para la educación es muy pobre, primero que todo. Bien vemos a diario la lucha de los estudiantes y de los mismos docentes para que el gobierno haga unos aportes no solo en lo económico, sino también en la parte de infraestructura, tanto de colegios, escuelas y universidades, y la dote de elementos apropiados para una buena educación. Entonces, partiendo de allí,
pienso que es muy escaso las posibilidades de que una educación en este país sea buena y sea de buena calidad. Hay otro punto muy interesante que es la formación de los docentes. Aquí hay una formación académica y una formación normalista, y ambas formaciones no son prácticamente de un alto nivel. Entonces considero que no se puede esperar mucho de que la educación en este país sea la mejor. Entonces no pienso que sea muy buena. ¿Se puede excluir a alguna persona del derecho de aprender por motivos económicos? De poder sí se puede, incluso sucede en la sociedad lastimosamente, pero que se debería, no se debería, porque todos deberíamos de tener el derecho a la educación inherente a raza, a color, a etnia, a estrato social, a gustos sexuales. Nosotros tenemos el derecho a la educación y debería de ser gratuita. Lastimosamente aquí en Colombia no sucede, y es algo que nosotros como sociedad y como gobernación debemos de empezar a solucionar estas problemáticas para poder mitigar no solamente las problemáticas sociales, sino para el propio desarrollo social. Entonces la invitación es que la educación se genere más ampliamente y que nos quitemos eso de que a veces por situaciones sociales sucede. ¿Cuál es el verdadero papel de la escuela en la construcción social y en la construcción de paz? Bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista, desde la filosofía. La escuela, en síntesis, es como que una especie de modulador de tendencias que también a veces pues imprime este tipo de organizaciones socioeconómicas y culturales que generan opresión y que liberan de la opresión. La escuela, para mí, para que sea un proyecto de paz realmente establecido, tiene que tener como fundamental causa una horizontalidad real. ¿Sí me hago entender? No tiene que haber una verticalidad entre profesor-alumno, sino pues más al estilo de Paulo Freire, establecer una horizontalidad verdadera en donde todos construyan desde sus expectativas de vida. La escuela para una construcción social tiene que desfigurar completamente todo este sistema pedagógico que actualmente se valida a partir de la competencia, porque la competencia lo que crea son rivalidades. La competencia para mí es lo más nocivo que tiene la escuela, porque en síntesis es como que jugar con ese capital cultural que tienen los niños y ponerlos en choque contra otros para que se diga cuál es el mejor y cuál es el que merece la buena nota. Entonces, pues si la pregunta puntual es más o menos interpretándola así, si el sistema actual de la educación ayuda o brinda la construcción social o de la paz, para mí la respuesta es un rotundo no, porque esto es una porquería de sistema actual. Y la labor de nosotros como educadores es propender a cambiar justamente este tipo de dinámicas socioculturales y económicas a partir de axiomas tan mínimos como por ejemplo la lectura, la educación, la aceptación del otro, la empatía, el amor, el conocimiento, la facilidad de ponerse de pies en el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues esa es más o menos la respuesta. Muchas gracias. Bueno. Y la gente del pueblo se ha pronunciado, así como se pronuncian los estudiantes. Qué bonito es eso de luchar por una educación digna, por una educación gratuita, pública, porque eso de estar unidos es algo esencial para nosotros los jóvenes. Y lo peor es que uno paga para que esa educación sea de calidad. Vean, señora ministra de Educación, concejales, señor presidente, ayúdenos para mejorar la educación colombiana. Necesitamos que nuestros niños y niñas tengan una educación digna y de calidad. Y si es gratuita, mucho mejor. Porque un país y un pueblo educado es un pueblo que progresa. Pero Colombia no va mal, solo que va en pasos lentos. Pero bien lentos. Ay, no podemos demeritar el trabajo de los docentes de los colegios, universidades, jardines, escuelas. Ellos que dejan su granito de arena por dejar una huella en el futuro de sus niños. Solo que falta el apoyo del Estado. Pero yo aplaudo a esos maestros. ¿Y a dónde me dejan los maestros y maestras de las zonas rurales? Donde más necesita Colombia. Esos maestros que les pueden más la vocación y el amor por sus estudiantes que el dinero. Esos niños y niñas que son desplazados de la violencia, que son indígenas, campesinos y afrodescendientes, ellos no necesitan más. Por eso hay que aplaudirlos, porque ellos siguen luchando junto con ellos.
a pesar que los maestros no nos paguen. Y que la educación colombiana siempre sea la copia de otros países y que no aterricemos a nuestros contextos. Y que el gobierno siempre ataca a los estudiantes que quieren luchar por sus derechos. Nosotras las maestras seguimos en la lucha. Seguimos con la esperanza. El pie de lucha y el amor para seguir luchando. A los niños y niñas de nuestro país. Porque seguimos contribuyendo a la construcción de tejido social, educativo y filosófico. Ellos no tienen la culpa de nuestros presidentes y gobernantes tan mal pagos. Malos. Nosotros, como maestros, seguimos construyendo una educación para un país mejor. Porque los maestros llenamos de color la vida de los niños. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo